Hola a todos, hoy nos encontramos para resolver el siguiente sistema, este sistema de ecuaciones diferenciales de tipo lineales, en donde tenemos un sistema que es de tipo homogéneo. Además, dado que la matriz de coeficiente es independiente de t, nosotros tenemos que es un sistema de tipo autónomo. Luego de resolver el sistema, también vamos a trazar el diagrama de fase de nuestro sistema. Entonces, aquí para estudiar el sistema, lo más importante es estudiar los valores propios asociados a la matriz de coeficientes. Es decir, si nosotros definimos como A la matriz de coeficiente, que sería 3, 1, 0, 1, obtenemos que el problema es x' igual a A por X, donde claramente este X es un vector que es XY, que es dependiente cada una de sus variables de alguna variable externa que en este caso llamamos t. Entonces, esto de aquí claramente debiese ser un dx a dt igual a a por x. Bueno, después de haber realizado esta observación, nosotros vamos a estudiar los valores y vectores propios asociados a la matriz A. Entonces, lo primero que vamos a calcular son los valores propios asociados a la matriz A. Entonces, ¿quiénes son los valores propios asociados a la matriz A? Recuerden que estos son las raíces del polinomio característico. Es decir, que en este caso son aquellos que resuelven esta ecuación, la cual se denomina ecuación característica. Este polinomio característico está determinado por el determinante de la matriz A menos lambda veces, en este caso, la matriz de identidad de orden 2. ¿Cómo se obtiene este determinante? Este determinante es igual a ¿quién? Es el determinante de la matriz A restando justamente en la diagonal el valor de lambda, al cual vamos a denominar valor propio. Vamos a tener 3 menos lambda, 1, 0, 1 menos lambda. Y claramente esto tiene que ser igual a 0 porque estamos intentando resolver esta ecuación que se llama ecuación característica. Recuerden que el determinante de una matriz de 2 por 2 es la multiplicación de los elementos de la diagonal principal menos la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces lo que tenemos justamente es que 3 menos lambda multiplicado por 1 menos lambda debe ser igual a 0, lo cual es equivalente a decir que lambda es igual a 3 o bien lambda es igual a 1. Obtenemos dos valores propios reales y distintos. Ahora bien, vamos a proceder a calcular los vectores propios asociados. Primero vamos a partir con lambda 1, que vamos a denominar así, al valor propio 3. ¿Quiénes tenemos que determinar? Tenemos que determinar los vectores xy distintos del vector nulo, tales que a por x sea igual a 3 veces x. En este caso, x es justamente nuestro posible vector propio. Entonces tenemos a es igual a 3, 1, 0, 1 multiplicado por xy, y eso tiene que ser igual a 3 veces xy. Entonces, o equivalentemente, vamos a obtener, al multiplicar esta matriz, que es una matriz de 2 por 2, por justamente esta matriz que es de 2 por 1 o vector columna, nosotros vamos a obtener justamente que nuestro resultado va a ser de 2 por 1, lo cual condice con este resultado porque al multiplicar un número por un vector, este número multiplica cada una de las componentes del vector o cada una de las componentes de la matriz. Vamos a tener esta fila por esta columna, nos quedaría justamente que 3x más y debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a 3 veces x. Y por otra parte tendríamos que 0 veces x más 1 vez y debe ser igual a 3y. ¿Y por qué hicimos esta igualdad? Simplemente
porque justamente vamos a tener la igualdad entre dos vectores y eso se da siempre y cuando componente a componente sean iguales. De la segunda ecuación, nosotros podemos obtener directamente que y necesariamente es 0. Como y es igual a 0, reemplazamos en la primera ecuación, que sería 3x más y igual a 3x, tendremos 3x igual a 3x, lo cual es una tautología. Como es una tautología, es decir, se cumple para cualquier valor de x en R, es decir, esto se cumple para todo x en R, obtenemos justamente la única condición que tenemos de nuestro valor propio es que y debe ser igual a 0. Es decir, tenemos que y es igual a 0 y que x es cualquier valor real. Entonces obtenemos eso. Por ejemplo, si x es igual a 1, nosotros obtenemos nuestro primer vector propio, que sería 1 y con componente y igual a 0. Entonces obtenemos nuestro primer vector propio asociado. Observamos también que el subespacio propio asociado al valor propio lambda 1 igual a 3 es igual a el generado por el vector propio 1, que sería 1, 0. Ahora bien, vamos a calcular los vectores propios asociados a lambda 2 igual a 1. En este caso vamos a verificar si este era igual a 1. Recordemos justamente nuestro cálculo inicial. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a buscar los vectores x e y distintos del vector nulo, tales que justamente a por x debe ser igual a una vez el vector x. Ahora bien, vamos a tener lo siguiente. A es igual a 3, 1, 0, 1. Luego multiplicado por xy debe ser igual justamente a xy, que es la multiplicación de 1 por xy. Y esto nos implica que vamos a tener que resolver el sistema 3x más y igual a x, y por otra parte tendríamos que y debe ser igual a y. Entonces, de la segunda ecuación no obtenemos alguna información, ya que es una tautología. La primera ecuación tenemos que y debe ser igual a x menos 3x, de donde obtenemos que y debe ser igual a menos 2 veces x. Ya que no tenemos ninguna otra información a partir de alguna ecuación, nosotros tenemos que x es cualquier valor real. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que y es igual a menos 2x y que x es cualquier valor real. Por lo tanto, si por ejemplo x vale 1, obtenemos que y es igual a menos 2 y por lo tanto tenemos nuestro segundo vector propio, sería de la forma 1 menos 2. Observamos nuevamente que nuestro subespacio propio asociado al valor propio 1 es igual al generado por 1 menos 2 y por lo tanto tenemos 6. Ahora bien, en resumen, ¿qué tenemos? En resumen, tenemos dos vectores y valores propios. Primero, el valor propio sería 3. Asociado a él, encontramos un vector propio 1, que sería 1, 0. Y por otra parte, tenemos un segundo valor propio, cual es 1. Asociado a él, un vector propio 2, igual a 1 menos 2. Por lo tanto, nosotros tenemos que nuestra solución general del sistema va a ser el vector x, xy, tal que sería una constante 1 por e elevado al primer valor propio por t, multiplicado por el primer vector propio más constante 2 por e elevado al segundo valor propio por t por el vector propio 2. Es decir, que justamente tenemos constante 1 por e elevado a 3t multiplicado por 1, 0. Luego tenemos
constante 2 por e elevado a una vez t, simplemente e elevado a la t, multiplicado por 1 menos 2. Ahora bien, vamos a realizar la gráfica justamente de nuestro sistema o diagrama de fases. ¿Cómo vamos a resolver o cómo vamos a realizar esta gráfica? Ya primero estamos en nuestro plano de fase. Nuestro plano de fase va a ser un X y en este plano de fase vamos a localizar justamente los puntos 1, 0 y 1, 2. Primero 1, 0, 1 en X, 0 en Y. Entonces vamos a tener un número, en este caso sería por este estilo, sería este punto, justamente representa a nuestro vector propio 1. Por otra parte, tenemos el punto 1 menos 2. Entonces tenemos algo justamente por acá. Tenemos menos 2. Entonces, vamos a trazar las rectas que pasan por los puntos, por el punto primero este y por el origen, es decir, simplemente el eje X. Entonces vamos a dibujar sobre el eje X con otro color una recta, que va a ser una solución de tipo línea recta. Luego vamos a trazar justamente la recta que pasa por el origen y justamente por el punto 1 menos 2. El origen, en este caso, es justamente un punto, el cual es un punto de equilibrio. Además, tenemos lo siguiente. Tenemos que, como los valores propios 3 y 1, ambos son positivos, a medida que el tiempo avanza, justamente, o tiempo tiende a infinito, nuestras soluciones se alejan del punto de equilibrio, que sería el 0, 0. Entonces, en general, nosotros vamos a trazar justamente nuestro diagrama que debiese ser soluciones que se alejan del origen a medida que el tiempo tiende a infinito. Entonces tendríamos algo por este estilo. Y este sería nuestro diagrama de fases. Ahora bien, justamente nosotros indicamos que este punto era un punto de equilibrio. En efecto, vamos a ver ello. Punto de equilibrio. En este caso lo que estoy diciendo es que el único punto de equilibrio del sistema es el 0, 0. Veamos cuál es la solución del sistema a por x igual a el vector nulo. A en este caso es 3, 1, 0, 1 multiplicado por x, que es xy, igual al vector nulo, que sería 0, 0. En este caso tendremos 3x más y igual a 0. Y por otra parte tenemos y igual a 0 multiplicando la segunda columna por este vector columna. Ahora bien, ya tenemos que y vale 0. Reemplazando la primera ecuación tenemos que 3x es igual a 0 y por lo tanto nos implica que x necesariamente es 0. Es decir, nuestro punto de equilibrio o solución, en este caso constante, en la forma de vector, sería de la forma x igual a 0, 0, que sería una solución. Y es una solución porque si nosotros derivamos justamente el vector 0, 0, tenemos que eso va a ser 0, 0, ya que es la derivada de cada uno de los componentes. Y además tenemos que a por x es igual a 0, 0. Esto obtiene que justamente es una solución de x' igual a por x. Es decir, tenemos una solución. Entonces, tenemos ello. Por otra parte, justamente nosotros, según nuestra matriz A, tenemos 3, 1, 0, 1, de donde podemos calcular su traza, y esta traza justamente corresponde a la suma de la diagonal principal, que sería 4. El determinante, en este caso, es s por s menos este por s, y eso nos quedaría igual a 3. Luego t cuadrado menos 4 veces delta, eso corresponde exactamente a
16 menos 4 por 3, y eso es igual a 4. Entonces, justamente tenemos esta situación y nosotros podemos verificar dentro de nuestro plano traza determinante que justamente tenemos lo siguiente. Mira, plano traza determinante era más o menos de este estilo. Nos indicaba qué cosa. Nos indicaba en este caso una parábola, que justamente esta parábola va a ser y va a corresponder a quién. Va a corresponder a justamente t cuadrado igual a 4 veces delta dentro de la parábola, es decir, t cuadrado menos 4 veces delta es de tipo negativo, y fuera de la parábola es t cuadrado menos 4 veces delta de tipo positivo. Aquí tenemos el eje de traza y este es el eje de determinante. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso nosotros tenemos traza positiva, determinante positivo, y tenemos que justamente traza al cuadrado menos 4 veces el determinante es algo de tipo positivo. Por lo tanto, justamente nos vamos a encontrar en este sector de nuestro plano traza determinante, lo cual se va a condecir justamente con la forma de nuestro punto de equilibrio y también con el diagrama de fases que hemos realizado. Desde aquí, diagrama de fase. Y este diagrama de fase nosotros tenemos que justamente el punto 0,0 es un punto de tipo repulsor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las soluciones a medida que el tiempo avanza tienden a alejarse del punto de equilibrio. Espero este análisis haya sido de su ayuda y nos vemos en la próxima.